Buenos días, queridas estudiantes. Bienvenidas a la primera clase que vamos a desarrollar de la unidad número 1 que se llama Reacciones Químicas Cotidianas. Lo primero que tenemos que hacer es observar nuestro entorno. ¿Qué tienen en común todas esas imágenes que ven ahí? Una mesa, un lápiz, el viento o el aire, las nubes, unos fósforos encendiéndose, un producto de limpieza como el hipoclorito de sodio, más conocido como cloro, un automóvil. Piensen qué podrán tener en común todas esas sustancias, todos esos objetos. Lo que tienen en común es que están formadas por átomos. Y como ya habíamos visto antes, los átomos son la unidad estructural básica que compone toda la materia que nos rodea. Por lo tanto, todas esas sustancias, todos esos objetos que están ahí, están formadas por átomos. Continuamos. ¿Qué aprenderemos durante esta unidad? Durante esta unidad estudiaremos la composición de la materia y los cambios que experimenta esta materia. Analizaremos diversas reacciones químicas que ocurren de manera cotidiana en nuestro entorno y ahí vamos a destacar algunas de las reacciones químicas que son muy importantes para el desarrollo de la vida en el planeta. En esta clase específicamente vamos a conocer la diferencia que existe entre las sustancias puras y las mezclas y la diferencia que existe también entre los elementos y los compuestos. También analizaremos diversas situaciones cotidianas para clasificar estas situaciones en cambios químicos o cambios físicos que puede experimentar la materia. Cambios de la materia. Todo lo que nos rodea, como ya habíamos dicho, está formado por materia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar específico en el espacio. Y también la materia está en constante transformación. Nada se mantiene de manera permanente así como está. Nosotros, por ejemplo, vamos creciendo, las plantas van creciendo y tenemos, ¿cierto?, todo un ciclo de vida que vamos cumpliendo. Por lo tanto, la materia siempre se está transformando, siempre está cambiando. Por eso hay una clasificación de la materia en la cual se dice que la materia puede experimentar cambios físicos o cambios químicos. En los cambios físicos no se altera la naturaleza de las sustancias. Eso quiere decir que las sustancias permanecen con su composición química igual a que un inicio, por ejemplo. Por ejemplo, si yo analizo el proceso de evaporación del agua en el ecosistema, en el ambiente, yo sé que el agua está en forma líquida en ríos y mares y lagos y que se evapora y pasa a ser agua en forma de gas en las nubes. Luego que llueve, esa agua vuelve a ser líquida y luego se vuelve a evaporar. Por lo tanto, ese es un cambio físico. Lo único que cambia es la forma en la que se encuentra el agua. A veces está en agua en forma de gas y otra está en agua en forma de líquido, pero continúa siendo agua. A diferencia de los cambios químicos, en las que se produce un cambio en la composición química de la materia que se está estudiando. Por ejemplo, si yo quemo un papel, las cenizas ya no van a volver al estado inicial del papel. Va a cambiar completamente la composición. Igual pasa con la oxidación del hierro. Si yo dejo una pieza de metal afuera en la lluvia durante todo el invierno, se va a oxidar esta pieza de metal y no va a volver a su estado original. Ahora vamos a ver un pequeño video que nos dan diferentes ejemplos de cambios en la En la naturaleza podemos presenciar distintos fenómenos o cambios. Estos pueden ser cambios físicos y químicos. Los cambios físicos son aquellos en donde la estructura de la materia no se modifica. Esto quiere decir que se siguen conservando las mismas propiedades o características. Por ejemplo, los cambios de estado del agua, que a pesar que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, sus propiedades siguen siendo las mismas y no cambian, como son los puntos de fusión y ebullición. Otros ejemplos de cambios físicos serían el cortar una hoja de papel en pedazos más pequeños, convertir la madera en acerrín
romper un cristal, estirar una liga, arrugar el papel, derretir un metal, disolver sal o azúcar en agua, cortar en trozos una fruta, la dilatación del mercurio dentro de un termómetro, cuando se derrite la nieve, cuando rayamos un queso, moldear un pedazo de plastilina, etc. En los cambios químicos, también llamados reacciones químicas, aquí sí podemos observar un cambio interno en la estructura de la materia y se adquieren nuevas características que antes no se tenían. Por ejemplo, el quemar una hoja de papel y convertirla en cenizas, las características que tienen ahora las cenizas son muy diferentes a cuando era papel. Para saber si se está llevando a cabo un cambio químico, simplemente hay que prestar atención en esto. Si observas algo que se precipita, esto quiere decir que al momento de mezclar dos sustancias en estado líquido, se forma un sólido y este se precipita o cae al fondo del recipiente. Hay un cambio de color, se emite luz o calor, o si hace efervescencia, no lo dudes más, estás presenciando un cambio químico o reacción química. Algunos ejemplos serían la combustión del petróleo, gasolina, el de una vela, un cerillo, un incendio forestal, la oxidación o corrosión de un metal, un clavo o de una manzana, la fotosíntesis de las plantas, la digestión de los alimentos, los fuegos artificiales, la explosión de dinamita, la respiración, disolver una pastilla efervescente en agua, la fermentación de la cerveza, vinos, pan, queso, yogur, la putrefacción del pescado o de una fruta, cuando se marchita una hoja o una flor, la maduración de una fruta, asar carne o malvaviscos, freír un huevo, etc. Interesante, ¿no? Bueno, chicas, entonces ahí veíamos muchos ejemplos de cambios físicos y cambios químicos. Lo que vamos
a hacer ahora es tratar de clasificar esos cambios. Por ejemplo, si tengo una situación en la que voy a crear una figura con un papel, tengo que ver si va a ser un cambio físico o un cambio químico. Para eso tengo que analizar qué pasa con el papel. Si yo doblo el papel, ¿va a continuar siendo papel o va a cambiar? No es cierto, va a continuar siendo papel, por lo tanto va a ser un cambio físico, solamente va a cambiar cómo se ve el papel, pero su composición química va a permanecer igual. Si yo disuelvo una pastilla efervescente en un vaso con agua, tengo que analizar, ¿esa pastilla yo la puedo tomar y la puedo volver a su estado inicial? No es cierto, porque ya se mezcló con el agua. Por lo tanto, ese sería un cambio químico, porque yo no puedo volver al estado inicial de esa pastilla efervescente. Siguiente situación, si yo pico un trozo de madera, pasa exactamente lo mismo que pasa con el papel. Si yo pico un trozo de madera, no va a cambiar la composición interna de la materia, no va a cambiar su composición química, va a seguir siendo madera. La única diferencia es que, como yo la voy a ver, es que va a estar en trozos más pequeños. La formación de las nubes, lo que ya les había explicado antes. Las nubes tienen agua, agua que está en forma de gas, que es la misma agua que sube hacia las nubes cuando está en los ríos, en los lagos y en los mares. Por lo tanto, ese va a ser un cambio físico. El agua va a seguir siendo agua. Solo va a cambiar la forma en la cual se presenta el agua, que sería en forma de gas. Siguiente situación. Una estudiante enciende un fósforo. Si se enciende un fósforo, yo tengo que analizar si yo puedo volver al estado inicial de fósforo una vez que ya está encendido. No puedo, porque el fósforo se va a quemar. Por lo tanto, ahí yo voy a estar en presencia de un cambio químico. Lo mismo pasa con la digestión de los alimentos, que ocurre en nuestro estómago y en la cual funciona gracias a algunas enzimas digestivas. Yo consumo el alimento y no puedo volver a obtenerlo, no puedo volver a un paso inicial de mis alimentos como estaban. Por lo tanto, sí o sí siempre va a ser un cambio químico. Y por último, la oxidación de un metal también es un cambio químico, porque yo no puedo volver al estado inicial de un metal una vez que ya se oxidó. Ahora, para ir terminando, lo que a nosotros nos importa es la composición de la materia. Para esto vamos a estudiar y vamos a ver que la materia está clasificada en elementos y compuestos. Ambas dos son sustancias puras, eso quiere decir sustancias que están formadas directamente por elementos, elementos que se encuentran en la tabla periódica. Los elementos están formados por un mismo tipo de átomos o un mismo tipo de partículas y no se puede descomponer en sustancias más simples. Los ejemplos se ven ahí en la imagen. Tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno y tenemos también partículas de cobre. Son así y tú no las puedes separar en sustancias más pequeñas. Ahora pasamos a los compuestos, que están al lado derecho, que están constituidos, como ya habíamos visto antes, las clases anteriores, por dos o más elementos diferentes y que pueden separarse en sustancias más simples mediante algunos procesos. Ejemplos de estos son el agua destilada, la sal, que está formada por cloruro de sodio, que está formada por sodio y cloro. Esos son los elementos que conforman la sal. Y el agua también, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, por lo tanto también se pueden separar de sus componentes básicos. Ahora analicemos un poquitito cuáles son las sustancias que nos rodean. Luego de haber escuchado esta presentación, piense cada una con qué mezclas homogéneas y con qué mezclas heterogéneas está en contacto de manera diaria. Y piense también con qué elementos y con qué compuestos. Para terminar con la actividad de cierre de esta clase, les pido que ingresen al link que está ahí y que desarrollen las preguntas que están en un formulario de Google, similar a la que hicieron la evaluación de proceso hace unas semanas. Pero chiquillas, esta no es una evaluación, pero necesito que lo hagan, porque si ustedes desarrollan las actividades, yo voy a poder saber en qué tenemos que reforzar, en qué las puedo ayudar para que vayamos avanzando. Recuerden que es importante que avancemos lento, pero seguro, que avancemos, para que no lleguemos a fin de año y tengamos que ver todos los contenidos del año en un tiempo muy reducido. Así que les pido por favor que traten de hacer la actividad y si tienen dudas me las envíen al correo que está ahí escrito, que es profesorasofiaincofe@gmail.com. Cariños a todas, que estén muy bien.